Muchas gracias, doctor Santillán, por esta excelente charla, que la puedo resumir como la pintura de Picasso, ¿no? Los dos lados de la moneda, lo bonito de la ciencia, la tecnología y apretar el botón, y del otro lado, todos los nubarrones grises que hay alrededor de estas nuevas tecnologías disruptivas. Entonces, bueno, hay que tomarlo con cautela, tanto el aspecto bioético, el moral, el normativo y el legal. Entonces es más complejo de lo que pudiesen pensar, y no solamente es apretar un botón o preguntarle con un prompt alguna un cuestionamiento a un chat GPT. Entonces, muchas gracias, Patricio, como siempre una excelente charla, y gracias por su tiempo, por esta actualidad que nos has dado sobre el aspecto bioético, y en especial por compartirnos el documento que acaban de publicar, que yo pienso tiene que ser ya de consulta obligada para todas y todos aquellos que estén interesados en estas tecnologías a todos niveles. Muchas gracias, Patrick. Y bueno, a lo largo del seminario, en las sesiones matutinas, han visto aspectos importantes, ¿no? Transhumanismo y transmedicina, posteriormente el avance tecnológico, como nos lo hizo ver Irving, luego la salud digital y la gran brecha y rezago que tiene nuestro país, y todas y todos ustedes como médicos jóvenes deben ir aprendiendo que la medicina no nada más es prescribir metformina, sino que hay que ver también el aspecto epidemiológico, preventivo y social de la medicina. Entonces, la brecha no nada más digital, sino la brecha en atención a salud, en recursos, en distribución de riqueza, es muy inequitativa aún en nuestro país. Y a ustedes, chicas y chicos jóvenes, les va a tocar parte de este gran trabajo de subsanar esta gran brecha. El doctor Santillán, bueno, esta excelente charla de bioética, y vamos a cerrar este primer bloque de pláticas matutinas con el doctor Roberto Tapia Conger. Bueno, el doctor Roberto Tapia, todos lo conocen, tiene una trayectoria igual que toda la de nuestros profesores, larguísima. Actualmente él es el director de la Fundación Carlos Slim, él es un epidemiólogo de gran experiencia y es miembro también de la Academia Nacional de Medicina de México, y él nos va a hablar precisamente de un tema de gran importancia, del impacto de las nuevas tecnologías en la salud pública, de lo que es experto, y en la medicina personalizada, de lo que también es experto. Y bueno, si él está de acuerdo, en un futuro se hará el debate entre el doctor Tapia y el licenciado Valle. Gracias, doctor Tapia. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, no solo agradecer, sino en verdad reconocer el mérito, la idea de hacer este espacio en el tiempo para ver todos estos elementos que la verdad son fascinantes. Yo creo que ahorita estamos viviendo esos momentos, pues a lo mejor sí, como bien se dijo Oppenheimer, en el sentido del punto de quiebre en muchos elementos, y qué bueno que sea nuestra organización, la Academia Nacional de Medicina, que para eso es este espacio de la reflexión, del debate, de la generación de ideas y de propuestas para pues, el fin óptimo, que es la salud de las poblaciones. Así es que felicidades al vicepresidente y al doctor Gutiérrez por esta iniciativa, y obviamente a todo el cuerpo de gobierno de la academia. Y sí, efectivamente, no es fácil el término de impacto de las tecnologías. Lo que sí les voy a platicar es cómo lo vemos, y hay un elemento que es el central, perdón, ya me pasé, y es lo que se acaba de decir, que no es algo que esté, digamos, en un proceso único, sino que ya está muy sistematizado en el análisis de las organizaciones rectoras multilaterales, tanto de la humanidad como en puntos específicos de la salud, como son las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en el que ya ven este concepto de la salud digital, que voy a describir brevemente, como ya como un paradigma en la atención de la salud. Yo tengo el gusto de dar una materia en la Facultad de Medicina que se llama justo Salud Digital, en donde los alumnos que están hoy en proceso de formación, pues es lógico que se enfrenten hacia estas situaciones de cambios paradigmáticos, porque pasamos de la tradicional formación del conocimiento a una evolución
ya mucho más propia de lo que va a ser sus tiempos en el momento de salir a ejercer esa profesión que les ha llevado a tomar decisiones de vida. ¿Y por qué es esto? Porque está catalizando la transformación justamente para mejorar el acceso, ya se comentó aquí, y la cobertura para servicios mucho más eficientes, que pudiéramos incluso verlos de manera más efectiva, de calidad y con un enfoque a la persona. Pero no solo ahí está generando la transformación, sino que también lo está llevando a cabo para la mejor administración de los sistemas de salud y, como aquí se dijo, también para la formación de recursos humanos, incluso para la toma de decisiones presupuestales, etcétera. Así es que tiene una visión muy amplia y por eso las organizaciones multilaterales ya lo colocan como un elemento central a ser considerado en la administración y ejecución de sistemas de salud y en los servicios de salud. Voy a hablar de los 3 elementos que la constituyen de manera muy resumida y básicamente podemos decir que es la convergencia de 3 momentos críticos, de 3 revoluciones que podemos clasificar. Una es esta revolución del conocimiento biomédico, incluso biotecnológico, y que está dado en gran medida por el conocimiento que tuvimos desde el 2003, el 2000 en una primera versión y después definitivamente en el 2003 del genoma humano, que nos ha permitido transitar a lo largo de toda esta serie de elementos más finos del conocimiento a partir del genoma, de toda la implicación del transcriptoma, de la proteómica, porque nosotros somos un conjunto de proteínas y eso es lo que hace, ese es el proteoma, es esa vida que da alrededor de las proteínas y obviamente la expresión metabólica de esos elementos orgánicos que se expresan en rutas metabólicas y en un sinnúmero de acciones que forman parte de la fisiología del ser humano. Pero también nos ha permitido el llegar hoy a un espectro inimaginable y todavía por venir de distintos biomarcadores y métodos diagnósticos. Y aquí hay un árbol donde podemos utilizar, y básicamente el ser humano somos fluidos, somos tejidos, y que permiten ser estudiados, y que usamos ya hoy distintos biomarcadores, biosensores, que permiten atraer información, que permiten captar la información de ese conocimiento que hoy la revolución biomédica y biotecnológica nos permite asimilar para enriquecer el conocimiento de la funcionalidad o disfunción del ser humano. Y lo podemos ver desde el uso y lo que se puede obtener, y solo son ejemplos en la saliva, en el sudor, en el fluido intersticial, en las lágrimas, incluso en la orina, ya con métodos ya muy sofisticados, muy modernos, que podemos estar utilizando dependiendo de los grupos de edad y los enfoques que se puedan estar utilizando. La segunda es justamente esa revolución de la conectividad y de la capacidad tecnológica. Lo vivimos todos los días y lo hemos vivido en los últimos años en esa evolución que ahorita les comentaré, pero solo tengo esta gráfica que expresa lo que hemos evolucionado en estos 50 años, desde 1970 hasta el corte del 2020. Y vean ustedes el número de transistores en un chip, en el chip que tiene cualquier aparato electrónico, celular, etcétera, computadora, y que antes, a principios en los 70, pues andaba alrededor de los 1000 transistores, pero hoy andamos alrededor de los 50,000 millones de transistores en un chip. ¿Qué quiere decir esto? Capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, capacidad de incluso tener sistemas embebidos dentro de un mismo chip, que son 50 millones de veces más transistores en un chip que hace justamente 50 años. Eso es la dimensión de la capacidad de captar, de analizar y de dar el resultado correspondiente y de permitirnos, sobre todo, esa conectividad. Y aquí está esa evolución que empezó en 1985
con el 1G, que básicamente eran estos tabiques. La generación que está aquí pues no lo ha visto más que tal vez ya en museos, pero pues lo utilizamos, eran unos verdaderos tabiques que solo nos servían para hablar, o sea, era como un teléfono inalámbrico universal. Después vino el 2G, donde ya hubo la posibilidad de hacer el SMS, que es lo que hoy llamamos el chat. El 3G en el 2001, donde ya empezó a haber más transmisión de datos, y así podemos ver el 4G, que es lo que estamos en la gran mayoría utilizando. Hemos pasado por una transición de que es el 4.5, pero ya estamos llegando desde el 2019 y paulatinamente al 5G. ¿Qué significa el 5G? El 5G significa esto, que es 100 veces más rápido, que además nos permite una conectividad y una interacción mayor con un sinnúmero de dispositivos. Ya no es uno a uno, sino es esta relación múltiple de información que puede ir y venir, y el tercer elemento que es central a este proceso es lo que se llama el tiempo de latencia. ¿Qué es el tiempo de latencia? Es el tiempo que tarda en captar el mensaje y enviarlo. Es 100 veces más rápido de lo que hoy estamos viviendo. Ya 5G ya se está utilizando en muchos, y aquí marco una claridad: yo no tengo nada que ver con la implantación de 5G en el país, ni las políticas en ese sentido, ni hago esto por promoción de nada, es una declaración clara de no tener conflicto de interés en ese proceso, pero esto es una realidad que tiene que estar totalmente asimilada, entendida, y que la debemos de aprovechar sin lugar a duda con las precauciones que ya se han señalado aquí. Entonces tenemos el tercer elemento que complementa esta tríada, que es la revolución de la inteligencia artificial y lo que le da pie, que es la ciencia de datos. Todo lo que está atrás y toda esa evolución que ha permitido esta, digamos, transición, que también aquí se ha comentado, no es nuevo, realmente estamos hablando desde antes de mediados del siglo pasado, ya había elementos de formación y de integración de aspectos que han ido caminando, digamos, paulatinamente y se han ido asimilando en nuestra vida, pero es a partir de lo que sucede a finales del año pasado con el ChatGPT, que tuvimos una excelente conferencia sobre el mismo, pues nos dice que nos generó mucha conciencia de que podemos, ya está en otro nivel superior, y es donde entran todas las preocupaciones que se han señalado aquí de manera magistral con la charla aquí ya presentada. Entonces creo que son puntos en los que lo único que tenemos que hacer es usarlo bien, aplicarlo bien y tener las precauciones debidas que aquí se han documentado. ¿Qué es lo que ha permitido la ciencia de datos y por ende la inteligencia artificial? Y aquí este es un diagrama que me gusta porque lo sintetiza. Primero, tenemos ya todo este conocimiento científico, conocimiento del ser humano, tenemos herramientas que nos permiten traer información. Véanse desde la información de la dimensión biológica a través de un expediente médico electrónico, en lo cual hemos gastado, y ya aquí ya el doctor Gutiérrez preguntaba, ¿y para cuándo realmente? Es como un elemento esencial, ¿no? Tener una estructura bien consensuada de conocimiento de lo que es la historia de vida de la persona, llevada y construida tal vez hasta con elementos fuera del área médica, y que además involucran elementos ya mucho más. ¿Por qué no podemos tener un registro nacional de la condición biológica existente de cada persona, independientemente si ha interactuado o no con el servicio de salud? Es decir, ya hay países más pequeños, obviamente, como Lituania, que ya tiene eso registrado en una base de datos confidencial, que la tiene perfectamente resguardada con todos los sistemas, para poder garantizar la vulnerabilidad y el conocimiento de cada persona. Entonces, ese es un tema, es la entrada de esa información, que también se da, digamos, como ya decía, en la historia clínica, todo lo que nos den los biosensores, todo lo que nos pueden dar el estudio de las imágenes, los estudios de laboratorio, todo eso es la parte de la dimensión biológica. Pero también tenemos la posibilidad de la incorporación
de lo que sucede en el medio ambiente. Esa es información que también se puede incorporar, y los aspectos socioeconómicos de la persona, dónde vive, qué escolaridad tiene, qué condición laboral puede tener, si tiene seguridad social o no tiene la seguridad social, etcétera. Y podemos incluso hablar de elementos de conducta individual. Si la persona, por decir, hasta de que se hace ejercicio o no hace ejercicio, si le gusta ver películas, es decir, mucho más su capacidad de interactuar socialmente. Este es el modelo que se debe de estar pensando y de lo que voy a platicarles, de la información que entra y que camina por todos estos conductos que nos llevan a eso que llamamos nube. Eso que llamamos nube no es otra cosa que un conjunto impresionante de servidores colocados en granjas con gran capacidad de almacenamiento, pero con un almacenamiento ordenado, con un almacenamiento que puede ser y que tiene siempre una lógica y que puede ser ordenada, guardada y llevada y analizada dependiendo, como se ha dicho, de la instrucción, del software, de la programación correspondiente. Y ahí está la parte, digamos, donde debemos de cuidar lo positivo de la utilización de esa información. Ahí es donde entran, pues sí, el resguardo del sistema de información. Y sí puede quedar personalizado, pero también queda anonimizado, es decir, son bases que ya no hablan ni de Pedro ni de María, ya hablan de las personas como entes que forman parte de una comunidad. Lo que tenemos que hacer es solo cuidar que no haya el hackeo, pero que la información está ahí con decisión de la persona de haberla otorgado, y por eso está el consentimiento informado, en el cual la persona está otorgando permiso para tener esos datos y que se guarden en un lugar seguro, protegidos con todos los sistemas. Estamos preocupados por nuestros sistemas de salud cuando nuestro sistema bancario tiene todo absolutamente de nuestras finanzas, que pueden ser, o sea, es de estas preocupaciones medias poco equilibradas, de preocupación de una cosa por otra. Entonces, tenemos estas nubes en donde se hace esta extracción, transformación y carga de la información. Pero el chiste de eso es llevarlo entonces a lo que se denominan las capas de análisis, que es lo que se llama machine learning, que es estos modelos preestructurados o redes neuronales, que son la interconexión de las variables para ir construyendo distintas capas de complejidad. Y eso es lo que se llama el deep learning, es decir, la formación. Y ahí podríamos también dar una clase en el sentido de decir cómo se aprende, cómo aprende. La inteligencia puede ser supervisado, puede ser semisupervisado, puede ser incluso autónomo, que esa es la parte que preocupa mucho. Entonces, pero lo podemos llevar a un sistema controlado. ¿Y qué es lo que provoca esto? Pues provoca un resultado, que puede ser desde un sistema experto, puede ser una recomendación, puede ser todo un producto que estamos esperando para beneficio de la recomendación hacia la persona, hacia la administración, hacia la generación de política pública, etcétera. Todo depende de para el dónde y para qué se quiere la utilización de esto. Entonces, con este esquema podemos decir que estamos en un momento extraordinario de tener una medicina mucho más humana porque tiene la capacidad de integrar elementos mucho más personales, y allí es donde entra el elemento de medicina personalizada. Una medicina mucho más acorde a la circunstancia de lo que hoy llamamos paciente, pero que en el fondo es un hombre, una mujer, o bien algún, digamos, condición de decisión personal de definirse de acuerdo a su condición de género. Pero el elemento que lo enriquece es toda esa información adicional que podemos, y eso es lo que les voy a platicar. Entonces, a esto vamos para que podamos decir que la salud digital hoy es un habilitador de la medicina personalizada. ¿Por qué? Pues porque nos permite retomar esta dimensión biológica, psicológica y social para poder utilizar en la prevención, y una de las P's adicionales que yo le pongo a las 4 P's es ser proactivo, la P de proactividad. Siempre hemos visto a la prevención
como una especie de pasividad. Y lo que necesitamos hacer hoy es cambiar a irnos a una proactividad para buscar la tecnología en encontrar, buscar y jalar para entonces generar más conciencia. Es muy distinto que yo me haga un estudio, un chequeo médico proactivamente a que me espere a tener los síntomas para poder ir de manera reactiva, y eso también voy a platicar. Entonces esa es mi primera P adicional a las 4 de que se comentaron aquí. Entonces vamos a ver todos estos elementos que constituyen un ser humano y que se le han definido bajo un término que tiene ya muchos años, que incluso puede ser hasta que sea un poco mal llevado y mal valorado, pero que hoy, gracias a la salud digital, nos permite tener una gran claridad, y que son los determinantes de la salud de la persona. Y que uno de ellos es, y vean ustedes la proporción que afecta en el entorno total de la salud. El 11% es su acceso a servicios de salud, el 22% es su condición genética y de metabolómica, con el conocimiento respectivo. Le ayuda también conocer el medio ambiente y los aspectos sociales y económicos, y por último, su conducta individual. Se ha determinado que estos 5 componentes constituyen la condición del ser humano. Entonces, ¿para qué queremos esto? Pues nos sirve de referente para saber cómo la salud digital, cómo capta muchos de estos términos. Y veamos esto: servicios de salud y condición genética y metabolómica. Y aquí retomo lo que dije hace unos minutos. Pasemos de lo reactivo a lo proactivo. Aquí necesitamos y podemos hacer instrumentos y tecnologías gracias al Internet y a muchas otras disposiciones que podemos decir que el Internet no sea una limitante. El tema es hacer los algoritmos y los sistemas analíticos que van a usar esa información que vamos a captar y que vamos a analizar, embebidos o no, para el proceso de que puedan ser independientes de la conectividad del momento. Y por eso diseñamos sistemas que puedan ser utilizados con y sin Internet, y sobre todo utilizando las plataformas móviles. Segundo, las detecciones in situ de los riesgos, justamente utilizando hoy lo que se llama todo lo que es la tecnología diagnóstica en el punto de contacto. En inglés le llaman el point of care, que es lo que se está hoy llevando cada vez más las inversiones en las industrias del diagnóstico, de que entre más cerca estés de tomar la respuesta de un diagnóstico, es preferible, y que no haya el espacio de tiempo en el cual te quite la oportunidad de intervenir. Tercero, la optimización y sistematización justamente para la prevención, la detección, incluso el tratamiento con algoritmos que puedan estar embebidos, como ya lo decía, basados en inteligencia artificial. Y el cuarto, la identificación del riesgo de enfermedades mediante el uso combinado de la genómica, de la metabolómica y de incluso que nos permite conocer las rutas fisiopatológicas. Pero también en el mismo sentido podemos dar una atención por enfermedad con un abordaje mucho más amplio, más integral, que podemos ir construyendo gracias a esta capacidad de tener la información por una construcción progresiva con la información que viene de la historia clínica, como ya lo decía, pero que además podemos captar la información del contexto personal, el contexto familiar y social, y también de su salud emocional. Así es que hoy en día incluso ya hay softwares bien entrenados, muy responsables, que nos permiten, y de eso voy a tocar brevemente al final de esta sección, el poder hablar de la condición emotiva y mental que tiene la persona. Podemos hacer la valoración incluso metabolómica completa con toda la información que viene del laboratorio, de las imágenes, clasificar esos riesgos y sobre todo hacer una prescripción personalizada. Este es el fundamento que nos da para poder garantizar
hoy el perfil de ya no hacerlo solo por los elementos biológicos, sino de su contexto social y personal. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente es saber si la persona a la que tenemos enfrente tiene capacidad de alimentarse por sí misma, tiene capacidad de llevar el control de sus medicamentos, tiene capacidad de incluso tomar sus propias decisiones, o incluso tiene un nivel educativo que le impide asimilar todo el conocimiento para tener un tratamiento adecuado, el impacto de un tratamiento adecuado. Son muchas las circunstancias que viven, si vive bajo un hogar de violencia, si vive en un espacio de violencia, y de eso voy a comentar también. Vámonos a eso. ¿Qué tanto podemos conocer del medio ambiente y de los aspectos sociales y económicos? Anticipación de riesgos por los daños mediante la vigilancia activa del medio ambiente. Hoy tenemos mucha información que se genera a través de varios sistemas y que pueden estar incluso almacenados, y que hoy, gracias a esta visión que nos ha dado la inteligencia artificial, podemos ir y jalar la información de esas bases de datos que en su gran mayoría son públicas. No son bases privadas, sino que tienen un fin público y que pueden ser utilizadas. Y podemos estar estudiando y conociendo la calidad del agua, medir los elementos de las aguas residuales. Es un elemento que nos da una información riquísima si tenemos la visión y los sensores respectivos, que no son caros para hacerlo y que se utilizan cuando se sabe, se quiere y se les utiliza de manera adecuada. Podemos estar midiendo qué está sucediendo en todos los sentidos del sistema hídrico, el aire, no se diga, todo el tema de alimentos, todo lo que es la seguridad alimentaria, la temperatura, sus variaciones, y algo muy relacionado al cambio climático, los vectores y la fauna y la interacción que tienen con el ser humano. Pero también podemos utilizar esto para la farmacovigilancia activa, usando las plataformas justamente que vienen desde la población. La farmacovigilancia tiene dos fuentes, resumiendo. La fuente que viene del individuo que está utilizando el producto, y la fuente hospitalaria que también está utilizando el producto, y que podemos hacerlo lo que se denomina el fenómeno de crowdsourcing. Crowdsourcing es que el Waze es cómo todos nos sumamos a generar un conocimiento para poder ir en la ruta más corta posible y sin las menores complicaciones. Es exactamente lo mismo y que lo podemos estar utilizando. Hablando también de medio ambiente, es este elemento central apasionante, y es que el código postal es un punto de concentración de mucha información de la vulnerabilidad social de nosotros los individuos. Dice mucho en qué código postal vivimos. En ese código postal podemos saber si es una zona del país, del municipio, de la ciudad, etcétera, con la marginación, se puede medir. Podemos ver si hay acceso o no a salud, qué nivel de desarrollo humano tiene, los espacios de recreación, y podemos incluso hablar de seguridad y movilidad. Todo esto, dicen ustedes, que tiene que ver con salud muchísimo. Vean ustedes si la persona a la que ven enfrente y que tiene un diagnóstico y que vive con diabetes, si la persona tiene que moverse 2 horas para llegar a su trabajo y 3 horas para regresar a su casa, que no tiene un espacio para comer al mediodía, que no tiene el suficiente dinero y que además vive en una zona de violencia, de inseguridad, con estrés, el control de esa diabetes va a ser muy distinta de la que tiene un espacio con condiciones mucho más, digamos, de menos aprehensión. Son cosas distintas, pero nunca lo vemos porque no tenemos el elemento que nos catalogue y nos diga esta persona trae una vulnerabilidad, y nomás hacemos un score biológico, ¿tiene riesgo de diabetes o no tiene riesgo de diabetes? Y punto. Ahí está el error. Y lo que hoy la salud digital nos permite es ver esa visión más amplia, más humana. Por eso la salud digital per se no ayuda a una salud más humana, es la interacción humana permite que seamos más humanos con la persona y no seamos dogmáticos en un proceso de prescripción basado en las guías clínicas. Ese es el punto
al que debemos de llegar, y ese es el beneficio en este campo total de la salud y de la salud pública. Conducta individual, pues la conducta individual son básicamente intervenciones preventivas para fomento de la corresponsabilidad. Y ahí, si bien es necesario tener esa relación y lo que se comentó aquí, es esta visión paternalista, y la salud digital nos permite hacer ese cambio en el que la salud es compartida. La institución de salud tiene la responsabilidad de atender, de llevar, de orientar, de informar, de proveer, etcétera, pero la responsabilidad final es de la persona y de su contexto familiar y social. Entonces necesitamos utilizar estas plataformas para ese automonitoreo del estilo de vida saludable, la interacción constante y permanente con la persona, y ahí está la otra P que le suma a las 4 que se dijo aquí el licenciado Valle, que es la de permanente, la de ver el progreso, cómo está evolucionando para poder garantizar no solo participativa, sino permanente, que podamos darle, y esas suman mis 6 Ps, justamente además de las 4 que él dijo. Así es que ya respondí al debate que me puso aquí el licenciado Héctor Valle. Y por último, pues podemos medir justamente el apego y la adherencia para poder conocer más la dinámica que se está dando. Sumando a esto, pues también está el manejo de las emociones. Hoy hay videos y técnicas que nos permiten ver esa interacción. Hay incluso algunas experiencias en las cuales ya se pueden ver, estudiar patrones en las redes sociales. Incluso ya hay posibilidad, incluso aquí en México hay un estado que ya está trabajando en estar estudiando las redes sociales para identificar patrones de riesgo de suicidio en adolescentes. Es hoy, y no están invadiendo la privacidad de la persona, están solo viendo patrones en ciertas poblaciones de determinados grupos de edad que permite estar atentos a cierto grupo de edad para poder estar, pues digamos, con una visión más proactiva del abordaje hacia el evitar, por ejemplo, el suicidio. El otro tema es el fortalecer la detección con las escalas ya hoy automatizadas, es decir, lo puede hacer a través de un chatbot, el que la persona responda y se le da la recomendación, incluso se le da la consejería de acudir a un servicio de salud, y además de todo lo que es el déficit cognitivo, etcétera. Y se fortalece la atención. Y aquí no podemos dejar de lado lo que ya existe. Por ejemplo, la atención telefónica 24/7, donde se puede atender la urgencia. Regreso al tema del suicidio. La persona que en el momento tiene intención, el poder hablar con alguien y disuadirle, esa es una atención de urgencia, de intervención en urgencia. Pero también se puede dar lo que hemos abusado del término de la telemedicina. La telemedicina es muy práctica, es extraordinaria y nos rompe muchas barreras, pero la tenemos que hacer desde una perspectiva mucho más, digamos, complementaria a la posibilidad de incrementar el acceso o de reducir los tiempos posiblemente de oportunidad para poder dar el seguimiento de un tratamiento. Entonces, me acelero a esto. ¿A dónde queremos llegar entonces? Que tenemos esta visión de que la salud pública y digamos que la medicina en general, antes de la salud digital, nos llevaba a este componente de conocimiento de la base poblacional y después la clasificaba a partir de condiciones de salud y riesgo compartidas. Es decir, que una vez que entrabas en el cajón, en ese cajón todos éramos iguales. ¿Qué es lo que nos da hoy las herramientas que hemos conversado aquí? Esa diferenciación hacia la personalización. Ya no es que dentro del cajón todos somos iguales. Dentro del cajón hay diferencias. Hay diferencias en lo biológico, hay diferencias en mi contexto social, hay diferencias en mi contexto emocional. Es decir, ya no caigamos en esa visión retórica
de que una vez hecho un diagnóstico, todos son iguales dentro de ese diagnóstico. Y ese es un aprendizaje hacia quienes están en la formación actualmente, que deben de cambiar su chip, ese chip de 50,000 millones de capacidad que tiene nuestro cerebro y más, de poder tener una visión distinta de cómo abordar gracias a todo esto. No nos vayamos con la tecnología, no nos vayamos con todo, digamos, lo simple, vayamos con todo lo que esto nos da como un gran ecosistema. Pero también nos permite tener injerencia en la formación del capital humano, incluso en la toma de decisiones, y lo estoy sintetizando esto, incluso en el monitoreo de las cadenas de suministros para poder hacer predicción de requerimientos de medicamentos, de insumos, etcétera, ¿no? De laboratorio, medicamentos, vacunas, etcétera, y obviamente hablar de un financiamiento que pueda ser medible. Y vamos a pasar rápido a estas conclusiones. La salud digital, ¿qué nos está dando desde la perspectiva de salud pública? Primero, retoma realmente y hace efectivo el valor de conocer y de involucrar en el conocimiento general que tenemos de la población de los determinantes de la salud. Dos, permite la atención proactiva con acceso oportuno y efectivo, con una anticipación de los riesgos. Tres, favorece ese acceso plural e inclusivo con un gran criterio de equidad. Y cuarto, asegura la atención en el continuo, desde la identificación del riesgo, la detección, la atención y sus complicaciones, discapacidad, incluso hasta la parte de la muerte digna. Y asegura una cobertura efectiva, pero una cobertura efectiva diferenciada para quienes más lo necesitan. También ahí tiene una de esas virtudes de poder diferenciar quienes necesitan más, y el licenciado Valle lo dijo, una persona que puede haber llegado más temprano, pero finalmente tiene mayor prioridad la que llegó más tarde porque estaba en condición de no llegar más temprano. Esos elementos se resuelve con la salud digital. Y por último, pasamos a algo trascendente que permite tener la salud digital, y es tener la evidencia para pasar a lo que se denomina un sistema de salud comprobable, un sistema de salud auditado, un sistema de salud que responda y que haga toda una rendición de cuentas a partir de la información real y colectiva que pueda ser utilizada para la generación incluso de mejoras continuas. Los sistemas de salud deben de estar considerados dentro de un sistema de mejora continua, y eso es parte de toda esta visión tan, digamos, de gran excitación, de gran posibilidad, pero de mucha conciencia de que debemos de hacerlo con toda la mesura, con la responsabilidad de vida, para poder justamente no dejar de verlo de manera positiva. Y muchas gracias por la invitación nuevamente y poder haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tapia, por esta excelente charla, en la cual nos mostró claramente cómo estas nuevas tecnologías ayudan a democratizar la atención médica, la atención en salud, la personaliza, la evalúa, la mide, la audita y la mejora. Entonces, la herramienta que tenemos en nuestras manos, tanto para la atención de todos los días como para la atención global poblacional, es excelente. Entonces, bueno, con esta charla, una excelente charla, gracias por haber estado con nosotros, doctor Tapia, por su tiempo y por habernos compartido esta valiosa información que cierra este primer bloque, este primer módulo del seminario, en cómo esto va a cambiar o ya está cambiando los modelos de atención médica. Pues es imposible llegar a 8,000 millones de habitantes que tiene actualmente el planeta con el modelo actual que tenemos de atención, o a 130 millones de mexicanos con el sistema que tenemos actualmente de atención tan inequitativo y poco democrático. Unos muy bien, otros regular y otros nada bien. Entonces esto va a democratizar y hacer más fácil todo. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar al receso. Los profesores les pido de favor, si tienen un tiempito más, que si se pueden esperar a acompañarnos para que puedan interactuar con los chicos y bueno, resolverles todas las dudas o preguntas que tengan. Y de nuevo les reitero el agradecimiento por haber estado con nosotros. Gracias.
y regresamos en máximo 30 minutos. Sí, ya llegó Moni, vamos a saludarla.